En esta diapositiva básicamente se muestra el transporte de lípidos en la sangre y algunas de sus alteraciones. Entonces, los lípidos, por ser liposolubles, no se pueden transportar solubles en la sangre, por lo tanto tienen que formarse unas moléculas que se llaman las lipoproteínas, donde deben ser transportados. Esas lipoproteínas están formadas básicamente por dos componentes, un componente lipídico y un componente proteico. El componente proteico se llama las apoproteínas. Las diferentes lipoproteínas son HDL o lipoproteínas de alta densidad, los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, las lipoproteínas de baja densidad, unas que no están aquí, que son las IDL, que son las lipoproteínas de densidad intermedia. Entonces, esas lipoproteínas tienen ciertos tipos de apoproteínas. Por ejemplo, las HDL tienen ApoA1 y ApoA2. ApoA1 para promover el movimiento de lípidos hacia el hígado y la ApoA2 para inhibir la lecitina colesterol aciltransferasa. ApoA4 tanto en kilomicrones como en las HDL lo que hace es activar la lecitina colesterol aciltransferasa. ApoB48 en los kilomicrones para el transporte exógeno de colesterol. ApoB100 en las VLDL, en las LDL y en las IDL para unir al receptor LDL en el hígado y en tejidos periféricos. ApoC1 en las VLDL y en las IDL, función desconocida. ApoC2 se encuentra en cualquier tipo de lipoproteínas y es para activar lipoproteína lipasa. ApoC3 se encuentra en todas y también sirve para inhibir lipoproteína lipasa. ApoD en las HDL no se sabe la función. ApoE en la VLDL, en los kilomicrones y en las HDL. Para hay receptores de la ApoE para eliminar kilomicrones o endocitar remanentes de kilomicrones y las VLDL. Este es un ejemplo de un kilomicrón. Entonces hay lípidos en la superficie, pero fundamentalmente las apoproteínas en el interior del kilomicrón. Entonces nosotros encontramos colesterol, encontramos vitaminas que son solubles, liposolubles, como la vitamina A, D, E y K. También encontramos otros lípidos como ésteres de colesterol y también encontramos los F, que son las triglicéridos. En esta diapositiva nos están mostrando los tres procesos de transporte de colesterol: la vía exógena, la vía endógena y el transporte reverso. En la vía exógena, entonces básicamente la vía que transporta los lípidos que consumimos en la dieta, que por las sales biliares, la emulsificación de las sales biliares y por el proceso de digestión mediado por enzimas, entre ellas las lipasas pancreáticas, absorbemos los lípidos, reensamblamos todos los lípidos que se destruyeron por digestión y se arman en el interior del intestino las lipoproteínas que se llaman los kilomicrones. Se exocitan los kilomicrones por vía linfática, que luego pasan a la vía sanguínea. En la sangre, ya al hacer contacto los kilomicrones con el endotelio, entonces la ApoC2 hace contacto con la lipoproteína lipasa, que es una proteína de membrana de los endotelios, y eso hace que se active la lipoproteína lipasa, hace que se rompan los triglicéridos en ácidos grasos libres y en glicerol, los cuales son absorbidos por el tejido adiposo y por otros tejidos endotelios de otros tejidos como el tejido pulmonar, y eso hace que los kilomicrones, que pierden una cantidad considerable de triglicéridos, se convierten en los remanentes de los kilomicrones. Los remanentes de los kilomicrones llegan al hígado. El ApoE de los kilomicrones hace contacto con el receptor de la ApoE y esos kilomicrones son endocitados. Vía endógena, entonces los lípidos que produce el hígado o que le llegan por la vía exógena, los ensambla en unas lipoproteínas que son las lipoproteínas de muy baja densidad, que también tienen ApoC2. Entonces, al hacer contacto la ApoC2 con los endotelios vasculares, activan la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa degrada triglicéridos, libera ácidos grasos libres que van al tejido adiposo o a los tejidos periféricos
las VLDL, al perder triglicéridos, se convierten en las IDL. Más o menos el 50% de las IDL, a través de su ApoB100, que interactúa con el receptor LDL, son endocitadas y capturadas por el hígado. El otro 50% de las IDL continúa en circulación. Entonces las LDL, cuando hacen contacto con endotelio, activan lipoproteína lipasa. Las IDL, perdón, la lipoproteína lipasa degrada triglicéridos de las IDL. Entonces cuando se pierden triglicéridos de las IDL se convierten en las LDL, y esas que tienen ApoB100 interactúa con el receptor LDL y son endocitadas y capturadas nuevamente por el hígado. Y la vía reversa, entonces las HDL se sintetizan por el intestino y por el hígado, no contienen lípidos. Los lípidos, al ellas hacer contacto con células espumosas o con endotelios, se transporta el colesterol, por ejemplo, a las HDL de los tejidos. De las otras lipoproteínas se transporta también colesterol a las HDL. Las HDL maduran, y las HDL que tienen llegan al hígado y liberan ese colesterol. Entonces ese es el transporte reverso del colesterol. En esta diapositiva nos están mostrando cómo las LDL, que también podría ser las IDL, que tienen ApoB100, el ApoB100 interactúa con el receptor LDL. Hay una endocitosis mediada por clatrina, se endocitan, se une con lisosomas, hay una degradación de las proteínas en sus aminoácidos, de los lípidos, y todo eso queda en el interior de las células. En esta diapositiva nos están mostrando la secuencia de la producción de aterosclerosis. Entonces hay factores que desencadenan el proceso, por ejemplo el exceso en la concentración de lipoproteínas LDL, que llevan a su oxidación. Entonces se pueden convertir en un factor desencadenante de aterosclerosis. Entonces hay una lesión inicial, histológicamente se ve normal, se ve una infiltración de los macrófagos y una que otra célula espumosa. Luego se ven bandas de lípidos, principalmente lípidos intracelulares que se acumulan. Esos dos tipos de lesiones ocurren en la primera década, principalmente por adición de lípidos, y es clínicamente silenciosa. La lesión intermedia y el ateroma se dan en la tercera década, principalmente por acumulación de lípido, y básicamente es un proceso clínicamente silencioso. Entonces hay acumulación de lípido intracelular y empiezan a acumularse tanto en la lesión intermedia como en el ateroma. Hay una acumulación mayor en el ateroma de lípidos extracelulares, fibroateroma. Entonces empieza a formarse una capa fibrótica engrosada, ¿sí? Una capa fibrótica engrosada, y se pueden formar calcificaciones. Y la lesión complicada entonces ya se caracteriza porque hay un hematoma, hay una ruptura, una lesión en la superficie, y se pueden producir trombos. Entonces esto ocurre en la cuarta década. Hay un engrosamiento del músculo liso y hay un aumento por fibrosis, hay un aumento de colágeno que produce la fibrosis. Puede haber formación de trombos y hematomas, y en esta fase también todavía el proceso puede ser silencioso.